Hola a todos. Continuaremos con el curso Conociendo las bacterias. Vamos a ampliar un poco más sobre lo ya visto en esta clase, que es la clase número 2 del curso. Y pues vamos a hacer una recapitulación de las cosas que ya vimos y vamos a ver otras cosas nuevas sobre las bacterias. Las bacterias quedamos en que son seres vivos, son unicelulares y son procariotas o procariontas. Es correcta las dos maneras de llamarlas. Y viene el término de las raíces griegas y latinas, que son pro, que es algo como lo primero o primitivo, y carionte o cariota, que se refiere a un núcleo. En este caso, realmente no tienen un núcleo, no tienen una membrana nuclear que separe su material genético de los demás componentes que están dentro de la célula. No lo hay, por eso son procariotas. Ya lo vimos en la clase anterior. Son ubicuas. ¿Qué significa ubicuas? Yo les recomiendo que, se los dije en la clase anterior, hagan en una libreta un glosario de términos. Palabra que no conozcan, que vean rara, diferente, la anotan, después la buscan, ven su significado y de esa manera amplían su vocabulario y sobre todo un vocabulario pues profesional, un vocabulario científico. Ubicuas significan que viven en todas partes, en todos los ambientes de la Tierra, desde un geyser, un cráter, un fondo marino, el hielo en la Antártida, por ejemplo. Y también hablábamos que hasta en el espacio ya se han encontrado bacterias, en este caso las que están en lugares con ambientes extremos son arqueas, que son extremófilas. Ya hablamos de ello. Y bueno, son unos organismos que tienen miles de años que aparecieron sobre el planeta. Se han adaptado muy bien a todo tipo de ambientes dentro del planeta. Y, y bueno, en todas partes podemos encontrarlas, incluso en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos microbiota en nuestros intestinos, en la piel y en donde tenemos cavidades. Y bueno, hablábamos en la clase anterior de la morfología, o sea, la forma de las bacterias. Es variada, pero podemos clasificarla dependiendo de cuál sea la forma. Tenemos otra palabra nueva para ustedes, muy probablemente, que se llama o que dice pleomorfismo. ¿Qué es el pleomorfismo? Pues tiene que ver con la forma, obviamente. Es cómo una misma especie adopta diferentes tipos morfológicos. Dependiendo en qué etapa de su vida se encuentre, puede un día ser de una forma, al día siguiente de otra, dependiendo de qué etapa de su ciclo de vida. Presentan una amplia variedad de tamaños, pero todos son en micras. Es decir, una micra es la milésima parte de un milímetro y solamente se pueden ver al microscopio compuesto, los que hay en los laboratorios. Y si queremos ver sus estructuras más pequeñas, pues necesitamos un microscopio electrónico. Sus tamaños varían de 0.2 hasta 10 micras. Obviamente son mucho menores que las células eucariotas, que son aquellas células que tienen núcleo y tienen sistemas organelos membranosos, cosa de la que carecen las bacterias que son procariotas. Podemos distinguir tres tipos fundamentales de forma en las bacterias, que ya lo dijimos, son los cocos, los redondeados, bacilos, los alargaditos, espiroquetas, esas que parecen así como en forma de S. Y podemos ver aquí si el coco está solo, pues es coco. Si está los encontramos de dos en dos, se llama diplococo. Si lo tenemos en racimos, es estafilococo. Si está en una unión de varios formando una cadena larga, pues es un estreptococo.
Y tenemos tétradas, sarcinas, etc. Bueno, coco proviene del griego cocos, que se traduce como grano y es de forma pues esférica. Y aquí está la explicación que ya les dije en las formas que podemos encontrar en las agrupaciones. Y tenemos los bacilos. Bueno, los bacilos pueden estar también de dos, sería diplobacilos, también streptobacilos, cuando están así en cadenita todos juntos, y podemos pueden estar en presencia de empalizada también. Y proviene del latín baculus, que significa varilla, o tiene forma de bastoncillo o varilla. Por eso los vemos así alargaditos. Y aquí tenemos dentro de estos algunos incluyen a los vibrios, que son ligeramente curvados y en forma de coma o forma de una C, siempre les digo yo, es más bien como una forma de C, el vibrio. El espirilo, somos forma helicoidales, rígida o en forma de tirabuzón. Tenemos el cocobacilo, que es un estadio intermedio entre coco y bacilo. Y tenemos los bacilos fusiformes, que son alargados y delgados en forma de filamentos o cabellos. Aquí tenemos fotos para ver los ejemplos. Tenemos arriba, tenemos por acá, a ver, voy a poner el puntero para que vean los vibrios. Aquí tenemos a los vibrios. Pues estos, el vibrio cólera es una especie que es patógena, por cierto. Aquí así si se pueden dar cuenta, tienen como una forma, no es exactamente un bacilo, están como en forma de C, unos más pequeños, otros más grandes, pero están así. Tenemos los espirilos, que si se dan cuenta, es una forma como de S. En este caso tienen unos flagelos en su región apical, es decir, en un extremo. Y tenemos los fusiformes, bacilos fusiformes que pueden ver aquí, son bien delgaditos, parecen cabellos. Pues estos son bacilos también, pero pues son fusiformes. Y aquí tenemos los llamados cocobacilos, abajo a la derecha, en color rosa. Si se dan cuenta, hay unos que son como tipo bacilo y otros se ven un poco más redondeados. Bueno, pues esos son. Aquí vemos otra fotografía. Esta es a microscopio electrónico, por eso se ve más grande una espiroqueta. O bueno, dos en este caso, dos espiroquetas. Vean las formas que tienen. Son delgadas, son flexibles, se enrollan en forma de hélice o tirabuzón, es decir, en forma helicoidal. Ahí se puede ver claramente cuando es una fotografía con mayor definición, a mayor aumento. El ejemplo más común pues es la especie Treponema pallidum, perdón. Podemos ver este ejemplo. Borrelia también y Leptospiras. Estas bacterias son patógenas. Entonces, bueno, aquí podemos observarlo. Y recordemos las estructuras. Vamos a ver de afuera hacia adentro la pared celular. Es una cubierta rígida que le da forma, le da resistencia también a las bacterias. Tienen una estructura química que se llama peptidoglucano o peptidoglicano. ¿Y qué es eso? Pues es otra palabra dominguera para ustedes, que si se dan cuenta está formado por la palabra péptido, que es proteína, y glucano o glicano, que es carbohidrato. O sea que es una mezcla de proteínas y carbohidratos y hacen una mallita que envuelve a la célula, pues esto es la pared celular. Existen dos tipos de pared que difieren en su grosor y forma, y los descubrió Hans Christian Gram en 1884. Él hizo un método de tinción que a la fecha se le llama tinción de Gram y que nos sirve para definir cómo es una bacteria, ver una de sus tantas características. Bueno, entonces en su honor se llama el método de tinción de Gram. En una clase anterior que la tinción de Gram se usa el colorante principal es un cristal violeta y que este cristal violeta se adhiere a la pared celular, perdón, a la pared de las bacterias y entonces da esta coloración. Aquí pueden ver arriba que es una coloración violeta muy intensa. Sin embargo, en las bacterias que son gram negativas, que no se tiñen y que las vemos aquí abajo con este color rosado,
Estas tienen doble membrana, tienen una membrana, la pared de peptidoglicano y luego hacia el exterior otra membrana. La pared de peptidoglicano es muy delgada y está justo en medio de las dos membranas celulares y hace que este cristal violeta no se pueda unir, porque a donde se une es realmente a la pared de peptidoglicano. Al no poderse unir, pues no da este color intenso violeta, sino que al final nos queda con este color rosado dado por la safranina que se le agrega al final a la preparación. Aquí vienen los pasos, cómo se va haciendo. Se fijan las bacterias en un portaobjetos, se le pone el colorante de cristal violeta, luego se le pone el Lugol, se decolora con alcohol, una mezcla de alcohol con acetona y finalmente se le pone safranina y entonces así nos queda si es gran positiva y como la ven abajo en rosado si es gran negativa. Esa es toda la diferencia. Y aquí podemos ver, las gran positivas tienen una pared celular hacia el exterior bastante gruesa, aquí está, y después hacia el interior pues tenemos la membrana citoplasmática. Y esta pared celular es a la que se fijan los cristales de violeta y por eso da la coloración. Bueno, no hay problema aquí para teñir a una bacteria gram positiva, pero para una gram negativa, porque ¿qué tenemos? Tenemos hacia el exterior una membrana mm, de dos capas lipídicas externa, luego tenemos la capa de peptidoglicano, o sea, la pared celular, la pared de las bacterias, pero fíjense qué delgada está. Y además, pues le está cubierta por esta membrana, que va a hacer que no va a pasar aquí el colorante del cristal violeta a fijarse en esta pared, en la capa de peptidoglicano. No va a poder porque está presente esta membrana acá externa. Y bueno, acá podemos ver la membrana interna normal que debe de estar siempre presente, la membrana plasmática. Pero esta membrana externa impide que pase el colorante y aparte tenemos una capa muy delgadita de la pared de las bacterias formada por peptidoglicano y entonces pues no se va a teñir. Esto es lo que hace que sea gram negativa. Y aquí tenemos una membrana plasmática, esto no lo vamos a ver muy a detalle, es lo que delimita a todas las células de su ambiente. Esto es universal, esto. Y es un doble modelo es un modelo que tiene lípidos, tiene proteínas, tiene carbohidratos, es bastante compleja la membrana celular en sí, aun siendo de una célula simple como es un procariota, pues es bastante complejita. El citoplasma, pues es el líquido que está adentro de la célula. Ahí hay un montón de cositas adentro, dependiendo qué célula sea, si son células procariotas o células eucariotas. Normalmente vamos a ver enzimas, proteínas ahí flotando, vacuolas tanto con sustancias de desecho por metabolismo propio de la bacteria, como sustancias nutritivas que se acumulan, unas vacuolas con carbohidratos, unas vacuolas con grasita que requieran. Y obvio, enzimas, que las enzimas llevan a cabo las actividades metabólicas en general de pues, todas las células. Tiene ribosomas, el cromosoma que es único y plásmidos que es un DNA extracromosomal de replicación totalmente independiente. ¿Y que la célula puede vivir sin plásmidos? Sí, sí puede, porque sus genes principales están dentro del cromosoma. Pero el plásmido, ¿para qué le sirve? Pues le sirve porque le da un plus para sobrevivir, les tiene información genética como por ejemplo resistencia a antibióticos, muy importante para ellas las bacterias si quieren sobrevivir en un entorno donde hay antibióticos. Y los ribosomas, pues los ribosomas también están en las células eucariotas, pero aquí son más pequeñitos y pues sí están presentes porque participan en la síntesis de proteínas. Todas las células tienen que formar sus propias proteínas. Y bueno, además los ribosomas no se considera un sistema membranoso porque están formados por proteína más RNA ribosomal, o sea, material genético
específico, especial, para formar parte de los ribosomas. Y entonces el genoma bacteriano, pues ya lo habíamos visto, lo recordamos, está formado por el cromosoma bacterial, que es único, circular, grandote, y tenemos el plásmido, que es un DNA también circular de doble cadena, más pequeño. Y bueno, estos no tienen las funciones indispensables para que sobreviva la, pues la bacteria, pero pues sí tienen funciones importantes, la verdad, sí, para, para el extra, el plus así, de las bacterias para sobrevivir en lugares donde no podría normalmente, por la información que nada más tuviera en su genoma, en su cromosoma. Bueno, aquí tenemos una fotografía a microscopio electrónico de cómo se vería el plásmido de manera amplificada. Aquí lo podemos ver. Y sí, es más pequeño que el cromosoma. Los flagelos, quedamos que están hechos por proteínas y sirven para que las células tengan movimiento, para que las bacterias se puedan mover para allá y para acá. Pueden haber con muchos flagelos, con pocos flagelos, con flagelos en cada extremo, por ejemplo los bacilos, que tienen dos o más en un extremo, en toda la superficie también de la bacteria puede haber, etcétera. Y según esto, pues se les llaman diferentes nombres, como aquí podemos ver. Si tienen solo un flagelo en un extremo, se llaman monótricas. Dos o más en un extremo, lofótricas. Flagelos en ambos extremos, anfítricas. En toda la superficie bacteriana, perítricas. No voy a hacer que se los aprendan, solo que lo sepan. Esto es cultura general. Y aquí tenemos los ejemplos, miren. Aquí hay un flagelo en un extremo, otro flagelo en el otro. Y tenemos el Amphitricus, el bacterium. Las perítricas, que tienen por todos lados flagelos. Las lofótricas, que tienen muchos en un extremo. Monótricas, bacterias monótricas, que nada más tienen uno en un extremo. Ahí están los ejemplos. Bueno, y hablábamos de otra estructura que no es de movimiento, sino que es una estructura que le dicen cilios. Hay otro nombre para decirle en vez de cilios, también se les conocen como fimbrias. Es lo mismo. Y si se dan cuenta, aquí están estos cilios o fimbrias alrededor de toda la bacteria y les he dicho siempre que funcionan. Este es el flagelo. Estos cilios o fimbrias parten de la membrana plasmática, atraviesan la pared y se extienden hacia el exterior. ¿Y para qué sirven? Pues permiten a las bacterias que se fijen en sustratos a donde van a estar viviendo. Eso, pues ahí los hace que ahí se acomoden. Les ponía yo de ejemplo que se podía poner nosotros en nuestros intestinos tenemos bacterias, tenemos microbiota, tenemos bacterias benéficas. Claro, pueden colarnos alguna bacteria patógena, pero en general nosotros tenemos bacterias benéficas que nos ayudan a digerir y aprovechar al máximo los nutrientes de lo que comemos. Sin ellas no podríamos aprovechar muchas de las cosas que comemos. Y entonces también pues permiten adhesión a células que infectan cuando pues, nos causan una infección también. Entonces, bueno, eso es la función de los cilios o las fimbrias. Y les hablaba yo en la clase anterior, les hablaba de que hay una estructura que se le conoce como pilisexual. Y aquí lo podemos ver. En los esquemas, para explicarlo, se ve que están bien pegaditas las bacterias y por ahí se pasan los plásmidos por el proceso de conjugación. Pero realmente yo les decía el día de ayer que esto no es así en la vida real. Y aquí lo podemos ver en esta fotografía de microscopio electrónico a dos bacilos, en donde tienen el pili sexual. Vean lo largo que realmente es. Y por este pili sexual, que es una fimbria o un pili más grueso, por ahí va a pasar el material genético en forma de ¿qué? Pues los plásmidos, por ahí van a pasar de una bacteria a otra.
mediante el proceso de intercambio genético llamado conjugación. Porque las bacterias tienen 3 procesos de transferencia de genes y uno de ellos es la conjugación a través del pili sexual. Aquí lo podemos ver. Las bacterias, no todas, pero hay algunas que pueden formar una cápsula, que es una envoltura de grosor variable y de aspecto mucoso. Se hace por afuera de la pared. Aquí podemos, pues hay un esquema de una cápsula, otra cápsula, todos los bacilos aquí encapsulados. Así lo veríamos, vean aquí, al microscopio electrónico. Bueno, no, en el electrónico no, este es un microscopio normal. Debe ser 40x la amplificación, la ampliación de la imagen. Pero esto que se ve como de color blanco viene siendo la cápsula. Está formada por cadenas de polisacáridos, es decir, de muchos carbohidratos. ¿Y para qué sirve? Pues para darle resistencia, algo así como tipo las esporas que hablábamos ayer, más o menos así. Las cápsulas sirven también para darle resistencia en condiciones adversas a las bacterias. Y puede formar, ayer ya no lo dijimos, pero aparte de formar esporas, se pueden formar endosporas. De endo, que es adentro, en el interior, y las producen algunas bacterias como mecanismo de defensa cuando en el ambiente pues no están las condiciones óptimas para que se desarrolle la bacteria, crezca, se divida por fisión binaria. Y entonces se forman paredes gruesas. Aquí tenemos endosporas centrales, subterminal y terminal. Aquí adentro estaría la célula bacteriana y todo esto es la espora. Todo esto es la espora y esto es la parte de la espora. Pueden resistir altas temperaturas, humedad, sequía, etc. Y aquí tenemos aquí está la foto donde se ven Bacillus anthracis y Clostridium tetani. Les decía yo que el primero causa anthrax y el segundo el tétanos. ¿Ok? Pues eso. Y son los nombres científicos de especie. El nombre de especie es cuando está compuesto de 2 nombres, siempre en términos griegos y latinos, raíces griegas y latinas. Y el primer nombre es el género y el segundo corresponde a la especie. Cuando se escriben, comentarles lo siguiente. La forma correcta científica de escribir esto, si se dan cuenta y observan, son letras cursivas o itálicas. No están puestas para resaltar, para que se vea más bonito en la diapositiva, no. Es que es la forma correcta de escritura de nombres científicos. Tiene que ser en itálica o cursiva y el primer nombre, que es el del género, va siempre con mayúscula la primera letra. Observen, Clostridium y Bacillus. Mientras que el nombre que a continuación sigue, que corresponde a la especie, no se pone la primera letra con mayúscula, sino con minúscula. Aquí está, Anthracis y Tetani, con una A y una T minúscula. ¿Ok? Bueno, para que lo sepan porque pues luego lo desconocen y es parte de la cultura en general. Sobre todo de pues personas que están estudiando en la universidad. Bueno, aquí tenemos un esquema de la célula bacteriana en donde podemos observar todo lo ya visto, señalado. Tenemos el flagelo y bien largote. Aquí tenemos la membrana citoplasmática. Aquí hace una invaginación. ¿Ven que se va hacia adentro? A esto se le llama invaginación. ¿Y para qué sirve? Para formar una estructura que se llama mesosoma. Meso porque está en medio, ¿se dan cuenta? Sirve para al final formar vacuolas y también el septo de separación cuando se van a formar 2 células bacterianas a partir de una. Aquí tenemos los pili, todos los pili. Aquí en esta tenemos la cápsula al exterior, pueden verla. Aquí está en negrito la pared celular.
Y tenemos, ¿qué otra cosa hay por aquí? Bueno, aquí adentro, todo el líquido este que está aquí adentro se le llama citoplasma y dentro del citoplasma pues está la región central que es que se le llama nucleoide. No es un núcleo, nada más la zona así se le llama. Y esto que ven ustedes aquí retorcido en color rojo, pues es el cromosoma bacteriano que es solamente uno y es circular. Y aquí está todo retorcido, pero es uno solo. Y acá tenemos eh, aquí los ribosomas. Les he dicho que son dos subunidades. Aquí están. La más pequeña, la más grande. Y están listos para leer al RNA, que es el que lleva la información a partir del DNA, para decir, necesito yo célula estas proteínas, quiero en tal cantidad, y denmelas, ya, porque las quiero. Entonces esto baila y empieza a formar las proteínas que requiere la célula bacteriana. Y aquí podemos eh, granos de inclusión o vacuolitas que pueden tener tanto sustancias nutritivas como también de desecho, porque el metabolismo de las células produce sustancias de desecho que hay que eliminarlas porque si no serían tóxicas para la propia célula. Y esto aplica tanto para las células procariotas como las eucariotas. ¿Ok? Bueno, y el día de ayer hablábamos sobre cómo se clasificarían las bacterias. Este es por la microbiología clásica, pura y dura. Actualmente hay otras formas de clasificar a las bacterias que es por su genoma. Lo que se estudia es el genoma y se corre un software para ver qué tan lejos o qué tan cerca está de otras especies bacterianas, a qué familia pertenece, etcétera, etcétera. Pero bueno, también podemos así, en esta clasificación más antigua de microbiología clásica, pura y dura, eh, clasificarla según el tipo de metabolismo respiratorio y hablábamos el día de ayer de estas tres aeróbicas que requieren oxígeno. Sin oxígeno no pueden vivir, se mueren. Las anaeróbicas estrictas que si le meten oxígeno se van a morir porque necesitan CO2, dióxido de carbono, para sobrevivir. Y las facultativas les da igual. Me pones CO2, voy a vivir. Me das oxígeno, voy a vivir. ¿Sale? Da igual, lo mismo, me da lo mismo. Entonces, bueno, pues eso. Y vamos a ver que algunos autores consideran otra clasificación más como microaerófilas, que requieren poquita cantidad de oxígeno, pero sí lo requieren, aunque sea en cantidades muy pequeñas. Y sería una tercera que algunos autores agregan. La mayoría no, la mayoría se quedan con las tres de arriba. Bueno, luego tenemos según el tipo de nutrición. El día de ayer estábamos viendo las bacterias autótrofas que producen sus propios alimentos, como las fotosintéticas, que son las fotoautótrofas, que requieren CO2, luz solar, agüita, como si fueran una plantita. Pero también tenemos las quimiosintéticas que pues producen sus propios alimentos a partir de compuestos químicos, por eso es quimiosintéticas. Y tenemos las heterótrafas, que esas pues no van a producir su propio alimento, van a requerir tomarlo del ambiente. Y tenemos quimioorganotróficas, que van a requerir, ¿por qué se llama quimio-organo? Porque van a requerir moléculas orgánicas, moléculas químicas, pero de origen orgánico. Y tenemos las quimiolitotróficas, que van a requerir moléculas también químicas, pero inorgánicas, por eso es quimiolito. Lito significa de mineral, piedra o mineral. Entonces, ¿qué es? Algo inorgánico. Moléculas inorgánicas van a servirle a la bacteria para crecer. Y hablábamos también de la temperatura en que se desarrollan. Tenemos las psicrófilas, que crecen en el frío, y tenemos a temperaturas menores a 0 grados Celsius. Las mesófilas, que crecen en temperaturas, lo óptimo es de 20 a 45 grados aproximadamente. Termófilas, hasta 80 grados Celsius.
Y luego aquí hay una clasificación extra que no se las mencioné yo ayer, que es hipertermófilas, arriba de los 80 grados. ¿Yo por qué no las incluyo aquí? Porque esas hipertermófilas realmente ya no son bacterias, sino que son arqueas, es decir, esos microorganismos que son muy especiales y que viven en medios ambientes extremos. Por eso ya no las incluí. Las incluí aquí. Hay quien también pone las hiperpsicrófilas, es decir, que viven a temperaturas todavía más bajas. Pero pues aquí, por ejemplo, no están incluidas. Yo no las incluiría dentro de las bacterias. Para mí nada más son psicrófilas, mesófilas y termófilas. Y aquí tenemos un gráfico en donde tenemos en el eje de las X, que es este de aquí abajo, la temperatura en grados Celsius. Y aquí en el eje de las Y es el porcentaje o la velocidad de crecimiento. Y entonces tenemos, por ejemplo, una termófila como Bacillus Stereothermophilus, que su temperatura óptima de crecimiento donde más crece es a 60 grados Celsius. Aquí está el pico máximo. Mientras que una mesófila como Escherichia coli, su crecimiento máximo va a ser aquí a 39 grados. Una de ambiente frío, una psicrófila, como Polaromonas vacuolata, pues a 4 grados, como si estuviera en el refrigerador, estaría a su máxima velocidad de crecimiento, a los 4 graditos. Y aquí tenemos una hipertermófila a 88 grados, otra a 106 grados. Yo estas ya las pondría, sobre todo la de 106, yo ya la pondría como una arquea, es un extremófilo, realmente. Bueno, continuamos. Según el pH, también lo comentamos, tenemos bacterias que viven en ambientes ácidos, las que viven en ambientes alcalinos, obviamente acidófilas pues en un pH ácido, alcalinófilas en un alcalino, y tenemos las mesófilas que viven en pHs más o menos alrededor del neutro también. Por ejemplo, donde hay amantes de lo ácido, las acidófilas, pues tenemos ambientes que son muy ácidos, sí los hay, y la bacteria esta Sulfolobus acidocaldarius. La característica es que además de vivir en un ambiente ácido, también es un ambiente con mucho azufre, ahí donde vive. Aquí tenemos la Natronabacterium gregoyi y esta vive en lagunas, por ejemplo, que son alcalinas, que tienen mucha alcalinidad. Otros que aman la sal, otros microorganismos, en lagos salados, también viviendo. Bueno, pues entonces, pues por eso podemos clasificarlas, pues en esos tres, faltó aquí las mesófilas. Y vamos a hablar, por último, del crecimiento, no es lo último, el crecimiento de las bacterias. El día de ayer no entramos a hablar cómo crecen las bacterias y cómo nosotros medimos. Bueno, sí vimos cómo se reproducen, cómo se dividen y lo hacen por fisión binaria. Es la forma en que lo hacen. Algunas bacterias, se me pasó comentarlo, lo pueden hacer por gemación. La minoría, pero sí alguna que otra lo hace por gemación. Es decir, de un ladito le va a salir una gemita y otra y otra y otra y va a formar varias células. Pero bueno, lo normal es por fisión binaria. Y el crecimiento bacteriano se va a medir por el aumento del número de bacterias. ¿De qué va a depender que una célula bacteriana aumente en su cantidad, en su número? Bueno, por la nutrición, los factores de nutrición y el ambiente. Y podemos nosotros establecer una curva de crecimiento general y es de la siguiente forma. Aquí podemos ver el esquema en donde tenemos en el eje de las X el tiempo en horas, en el eje de las Y el logaritmo de la cantidad de microorganismos o de bacterias por mililitro. Hay que definir en qué unidad lo vamos a manejar. Y entonces vemos que si nosotros iniciamos, por ejemplo, en un matraz, le ponemos todo lo que necesite, todos los factores nutricionales que va a requerir para crecer la bacteria.
y también ambientales como cuáles, pues le vamos a dar el pH óptimo y la temperatura óptima para que no tenga excusa para no crecer, ¿ok? Y entonces empezamos a monitorear el crecimiento. ¿Y qué vamos a observar? Empezamos con esta cantidad de microorganismos por mililitro y de repente, bueno, hay una fase, se dan cuenta que dice A, no aumenta aparentemente la cantidad de microorganismos. Esta es la fase de latencia o adaptación. La estamos trayendo de sabrá Dios dónde la teníamos a la bacteria y la estamos poniendo en un ambiente que es para ella nuevo, por muy óptimo que sea, y tiende a tardarse un poquito para adaptarse. Y ya de ahí, ¿qué pasa? Se da cuenta, ay, pero si estoy en mi mero mole, por decir algo, en su mero ambiente, con todo lo que necesita para crecer bien, y entonces se dispara. Aquí tenemos el crecimiento de manera exponencial o logarítmica. Y esto es la fase B, que así justo se llama, fase logarítmica o exponencial. Vean cómo se duplica y se duplica y se duplica y se duplica y se siguen las bacterias creciendo felices, contentas. ¿Por qué? Porque tienen cubiertos todos sus factores nutricionales y ambientales. Pero ¿qué creen? Todo en esta vida se acaba. Como están en un matraz, que es un medio ambiente cerrado, y no le vamos a cambiar el medio de cultivo, pues se va a acabar todo lo que necesita para crecer, sus factores nutricionales, y va a acumular desechos, por lo tanto no va a tener un buen ambiente ya, va a tener un ambiente tóxico. ¿Y qué va a pasar? Entonces va a dejar el crecimiento exponencial o logarítmico. Una vez que llegó al máximo, que agotó sus nutrientes y ya contaminó el medio de cultivo, digo, ya lo volvió tóxico, entonces viene esta fase que es la C, vean, aquí viene, que se le llama fase estacionaria. No se mueren, no aumentan, pero se mantienen todavía varias horas. Aquí están. Y llegan a un punto en donde ya agotaron completamente sus recursos y ya contaminaron tanto que entonces se empiezan a morir y viene la curva de decaimiento o de muerte. Y esta es la última fase que está aquí como D, que dice fase de muerte o declinación. Y ya, ahí llegó nuestro cultivo. Esto ocurre cuando lo ponemos en matraz, en un ambiente cerrado, en donde no le vamos a ir cambiando, quitando las sustancias de desecho ni le vamos a ir dando nutrientes nuevos. Si nosotros le diéramos nutrientes nuevos y sacáramos todo lo de desecho, lo que veríamos es esta fase, la A de latencia de adaptación, la B que es de crecimiento logarítmico y todo el tiempo el cultivo estaría en la fase C, que es una fase estacionaria. Se mantendría indefinidamente hasta que nosotros dejáramos de quitarle todo lo tóxico que produce por su propio metabolismo y dejáramos de agregarles factores nutricionales, es decir, nutrientes al cultivo. Y eso se hace en biotecnología cuando quieren producir bacterias, ciertas bacterias en grandes cantidades, pues lo mantienen así, hacen reactores. Son matraces a los que se les va agregando lo que necesitan de nutrientes y se va sacando el líquido de desecho, pues este medio de cultivo que ya no sirve. Y entonces está en continuo recambio el ambiente y obvio controlan temperatura, pH, todo lo regulan. ¿Para qué? Para optimizar el crecimiento y que siempre esté así indefinidamente la fase estacionaria. ¿Para qué? Pues para que produzca lo que el biotecnólogo quiere aprovechar de ese cultivo de bacterias. Así es esto. Y tenemos que nosotros lo hacemos en el laboratorio en condiciones que se les llaman in vitro, porque usamos eso. Es in vitro, así se le llama el crecimiento en un laboratorio. In vivo es cuando pues lo usamos agarramos un ratón y vamos a hacer experimentos a ver cómo va a crecer esa bacteria en el ratón, pobre ratón. Serían experimentos in vivo. En este caso, pues los cultivos que se hacen normalmente son in vitro y nosotros controlamos todo
les otorgamos todas las condiciones nutricionales y ambientales adecuadas. Tenemos un montón de medios de cultivo para hacer. Aquí lo que estamos viendo en esta fotografía son cajitas Petri. Así se llaman estas cajas en donde hacemos medios de cultivo sólidos y ahí sembramos. Miren, aquí ya hay crecimiento. Aquí ya hubo crecimiento bacteriano. Y tenemos infinidad de medios de cultivo para preparar y que cada uno hay medios de cultivo que son selectivos, que vamos a favorecer el crecimiento de cierta bacteria y de ciertas otras bacterias no. De hecho hay muchos medios de cultivo que son cromogénicos. Van a virar el color según la especie que vaya a crecer en esa placa Petri. Se usan mucho para microbiología clásica, pura y dura, cuando se van a identificar microorganismos o bacterias que a lo mejor vamos a aislar para ver qué está enfermando, por ejemplo, una vaca, vamos a ver qué especies tiene y entonces compramos estos medios ya preparados. La otra es uno hacerlos en el laboratorio. Hay medios de cultivo que son caros, hay otros que son baratos. Obviamente hay bacterias que crecen muy lento, otras que crecen más rápido y así sucesivamente. Así tenemos de variedad. Depende la bacteria, obviamente la especie. Hablábamos de la reproducción. Recordemos que la reproducción es asexual y es por fisión binaria. Una sola célula se divide para dar origen a dos células, idénticas. Y entonces aquí tenemos cómo el cromosoma bacteriano en esta parte se replica, hace dos igualitos, dos copias de sí mismo. Esa es la replicación. Y ya que están formados, fíjense cómo se unen a la membrana en diferentes puntos. Ya hay unos puntos especializados para esto en la membrana donde se van a unir, para que después se forme este septo, justo a la mitad, más o menos a la mitad, aquí, y entonces terminan formándose dos células hijas y cada una pues se lleva un cromosoma bacteriano exactamente igual al que él dio origen. Esta es la forma de reproducción. Asexual, fusión binaria. Y bueno, hasta aquí sería esta parte. Si tienen dudas o preguntas, voy a abrir el foro para que allí vayan dejándolas. Muchas gracias por su atención.